después me dijeron de que no era posible. Y comenzaron a decir algo, yo no me acuerdo bien, pero era algo que no, que eso no era así, que yo iba a meterle vaina y la gente se iba a equivocar, una cosa así era. Lo siguiente, expon tu punto, porque realmente el problema fue, como tú lo dijiste, lo que tú estabas diciendo que se utilizaba C y que eso era lo que todos los lenguajes, de hecho fue como que todo derivaba de C y yo me quedé como, güey, espérate, Exacto. ¿cómo así? Que todo estaba hecho en C. Y ahí fue No, que viene no entonces fue todo. el debate. Pero mira, vamos a empezarlo de esta manera. Vamos a empezar hablando de lo que es lo que cree cada uno. Entiendo que Marlon puede hacer como la moderación, fulano, habla tú ahora para que no estemos hablando ni interrumpiéndonos así. Una pregunta para Alastor. Entonces lo que tú dijiste fue un relajo, fue en Chercha, la parte de que se programó en C, específicamente No, eso. no. Ok, fue en serio, está bien. Sí. Entonces quisieras abundar en esa parte específicamente y explicar tu punto y por qué se programó usando C. O sea, yo voy a explicar esto de una manera más fácil. Bueno, yo lo Dale. voy a explicar igualito. Ustedes ven TypeScript, ¿verdad? TypeScript existe en librería en TypeScript, pero esas librerías forman parte del lenguaje de TypeScript. Y las librerías son parte del lenguaje. O sea que el lenguaje de TypeScript tiene código de TypeScript. O sea, está programado en TypeScript. Ese es mi punto. Es lo mismo con C. Le respondo, le puedo responder yo o alguien quiere aportar algo más. Ok, según lo que yo entendí es lo que quiere decir, un ejemplo, que prácticamente TypeScript se mantiene a sí mismo, porque según lo que él dice, que TypeScript tiene librerías escritas en TypeScript, la cual están dentro de TypeScript, entonces lo que está diciendo que prácticamente, según lo que yo estoy entendiendo, que C hace lo mismo, que hay librerías de C que están dentro de C, y C prácticamente, a base de C, se mantiene el mismo. ¿Es ese tu punto, Alastor? Sí, exactamente. Ok. Bueno, yo te podría decir que ahora, las librerías, vamos a decir, una librería puede ser sencilla de cualquier cosa, que puede ser programa del mismo lenguaje. Una librería, qué sé yo, por ejemplo, la propia del lenguaje, la math. La librería al final son por ser del mismo código, como que si yo tengo un lenguaje de programación, yo bien puedo crear una librería con el mismo lenguaje y literalmente el código que ya está hecho con el mismo lenguaje, pero no significa como que tú estás... Me escucho doble, creo que por Ricardo. Sí, se escucha algo doble. Ok. Sí, estaba diciendo que, ajá, una librería no es como que tú estás programando el mismo lenguaje, aunque sea interna. Eso es una herramienta hecha con el mismo lenguaje de programación. No necesariamente, eso solamente no está probando el punto que tú dijiste. Porque yo me puedo crear una librería, por ejemplo, estoy haciendo una página web y yo estoy repitiendo mucho este tipo de procesos, exactamente. Entonces yo solamente creo una porción de código de un lenguaje que para esta aplicación y puedo utilizar las múltiples aplicaciones, pero eso no significa que yo estoy programando el mismo lenguaje, reescribiendo el lenguaje. Es una herramienta, es solamente. Sí, exactamente, exactamente, claro, porque, ejemplo, tú tienes una función que suma A más B. Tú haces eso, lo subes en Png y otra gente lo usa y lo usan en TypeScript, por ejemplo. Y está hecho en TypeScript. Exacto. No significa que fue con TypeScript que se hizo TypeScript, sino que usaron esa librería ya hecha en TypeScript y lo implementaron. Pero en este caso, C usa Studio.h. O sea, C básicamente en el principio estaba hecho en B, pero luego fueron mejorando C con el propio C. Es decir, que C están hecho en C. ¿Tú te refieres, ¿a qué tú te refieres físicamente con que se te ha hecho en C? ¿Tuviste un repositorio fue de un Realmente no compilador entiendo de tu C? punto. Dale, Estoy Ricardo. entiendo tu punto, porque lo que tú quieres decir es, él se refiere a las librerías, él se refiere a las librerías, entonces creo que eso es lo que quiere decir, se refiere a parte de las librerías, como por ejemplo tú tienes
JavaScript y tiene librería que puede utilizar en Java. Eso es lo que él se refiere. Pero es que la creación de un lenguaje lleva un proceso que es un poco mucho más complicado que eso, que es donde viene el uso del lenguaje, del léxico, la sintaxis, máquina de estado. Se utiliza algo que se llama, creo que era DFA o DFA era, ¿cierto, hermano? Que es lo que Sí, permite, la máquina es lo que permite la si no me creación de equivoco, ese así que lenguaje. Pero sí. vamos a hablar de eso, vamos a utilizar esa, que es una de las armas que vamos a usar contra el de ellos, de que necesita el lenguaje para usar esa arma, todavía no la queremos sacar aquí. Pero creo que lo que se refiere a la parte donde él dice el lenguaje optimizó al mismo lenguaje es cuando se crean librerías. Y eso, yo no voy a discutir eso, porque eso es como que, tú vas a una calculadora y qué sé yo, tú necesitas hacer una calculadora normal y una calculadora científica, pues tú vas a agarrar y qué sé yo, va a crear una librería suma para poderla usar en la 2 y ya. Que no sería el caso, tú harías algo más sencillo, pero es como por un ejemplo. Sí, pero no estamos hablando de librería en general que tú Ok, creas, sino de la librería interna del propio lenguaje que lo hace funcionar. Sigue siendo igual. Tú puedes crear, si tú creas un lenguaje, tú puedes hacer librería para tu propio lenguaje y otra persona puede crear una librería y utilizarla y hacerla pública. Al final es lo mismo, una librería interna de tu lenguaje. Tú puedes literalmente tú mismo crear, imitar una librería interna. Una librería que tenga el mismo lenguaje, tú puedes tirar tu propio código y crear una librería idéntica usando el mismo lenguaje de programación, pero eso no es parte del, eso no es como que sea del lenguaje, es una herramienta del lenguaje para tú evitar hacer procesos como que tal vez que sean repetitivos, como dijo Ok, Jerry. ¿qué tú consideras que es un lenguaje de programación? Mierda. Mira, el punto mío total, el punto mío es que tú no puedes programar un lenguaje de programación o de lo que sea, porque un lenguaje de por sí, puede que te dé la definición incorrecta, porque te lo diciendo de la mente mía, es como una serie de reglas que tú puedes tener como que, por ejemplo, lo que hemos visto Ricardo y yo, que bueno, no voy a meterme en ese tema, pero es como reglas que tú mismo le pones cuando tú creas algo, o sea, que creas específicamente un lenguaje, y como que si tú vas a otro país, por ejemplo, y hay una persona que habla un idioma diferente, que viene siendo como también lenguaje de dialecto, como que tú no lo vas a entender, entonces lo que tú sí programas es el compilador o intérprete en la parte que, como que, vamos a decir que un traductor, entonces tú no puedes programar un lenguaje. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Mierda. Una definición específica. yo le contesto, espérate. Dale, Ven, yo le Ricardo, si tú le contesto. ¿Me puedes definir escuchan, mejor. mami? ¿Me escuchan Dale, bien? te escucho, te escucho. Mira, estaba diciendo Manasseh. Sí, tú vas a agarrar y vas a crear el compilador con un lenguaje, porque para el compilador al final del día es un software que corre ¿verdad? ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje viene con una, te lo voy a decir de la manera más plana posible, reglas gramaticales. Entonces, esas reglas gramaticales lo que hacen es que pasan de un estado en el lenguaje, ¿verdad? Según una regla, según un estado X, pasa a otro estado. Y eso es lo que permite que el lenguaje exista en sí. Eso no es que tú vas a agarrar y vas a utilizar, por ejemplo, C para crear eso en sí. Tú vas a agarrar y vas a usar C para crear quizá el compilador que va a interpretar esas reglas gramaticales que tú utilizaste para crear ese lenguaje. Con permiso. Bien. Bueno, me Dale. gustaría adentrar un segundo a la conversación, ¿no verdad? Y responderle sobre mi punto de vista, que es un lenguaje de programación, para si algunos de ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no verdad? Escuchándome a mí, más o menos puedan decir también que es un lenguaje de programación. Pero bueno, para mí, un lenguaje de programación no es más que, para así decirlo, un conjunto de instrucciones, ¿no verdad? Que me permite a mí, como humano, poderme comunicar con la máquina o, por así decirlo, con la computadora. Que bueno, a nivel de máquina esto se traduciría a un y cero, a código binario, ¿tú me entiendes? Entonces, a la pregunta que yo quiero dar con esto, no verdad, porque como que ya estamos más o menos globalizando el contexto, entonces me gustaría saber para ustedes el punto claro, la pregunta que yo quiero decir y que me lo responda si puede cada uno, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, perdón, un lenguaje de programación se programa, eso es lo que yo quiero saber, si se programa o cuál es el concepto que ustedes tienen del lenguaje de programación. Sí, ese fue
el punto, se puede decir, del debate. Yo considero Mira, que sí, que se programa. Sí, el punto mayor del debate que tuvimos en WhatsApp Ajá. fue ese, que si un lenguaje se programa o solamente se crea el compilador. Al final, cuando tú te programas un compilador, tú le estás diciendo como que, mira, cuando se escriba tanto tipo de textos, es como, digamos, cuando tú le pongas hello, tú me vas a tirar un hola, o le va a pasar un hola a binario, por ejemplo. Al final el compilador es el traductor, pero tú no puedes hacer como un sistema para el lenguaje de programación y otro sistema para el compilador. Tú lo que haces es el compilador, y entonces ahí es que tú le pones las reglas que va a tener el lenguaje, la sintaxis, la semántica, todo, para que cuando una persona haga un texto y lo ponga ahí, él va a decir como que no, esto está mal, esto yo no lo entiendo, o esto yo lo entiendo, lo voy a pasar a binario. Pero al final no hay un proceso. Sí puede haber un proceso como de tú pensar como que cómo yo quiero, o tú escribirte, o pensar como que cómo yo quiero que sea mi lenguaje de programación, pero no hay un proceso, te estoy programando para el lenguaje de programación. Lo único que tú tiras el código es para hacer el compilador, que es la parte que va a entender el lenguaje en sí, para poder pasarlo a binario. Porque ese puede ser puesto el lenguaje de programación para que tú no tengas que escribir en código binario. Ese fue el propósito principal. De que un lenguaje que el humano pueda aprender más fácil y entender y como que escribirlo y como que después lo pasamos por un compilador y después una máquina lo puede entender. Pero tú no puedes. No hay un proceso de tú tirar código únicamente para el lenguaje de programación y otro para el compilador. Tú solamente programa el compilador, no el lenguaje. Ningún lenguaje tú lo puedes programar. Como que el español no se programó, alguien no pensó, dijo como que cuando yo diga hola va a ser para un saludo, o yo voy a poner la gramática de un lenguaje. ¿Quiere hablar, Ricardo? Tú lo que defines, exactamente, tú lo que defines es una serie de reglas gramaticales. Imagínate un regex, que es como otra manera como plana para nosotros que somos programadores de entenderlo. Imagínate un regex, tú defines como una expresión regular que define algo que va a pasar y algo que pasa si todo eso si todas esas cosas están juntas en esa sintaxis. Entonces ya después tú pasas a programar el compilador que toma esa información, esos estados, y lo transforma en lo que hace el lenguaje o algo que entienda la máquina. Tú sí puedes programar algo que tú le metas a un regex, una expresión regular, y que como que lo pueda validar con un texto. Tú sí puedes programar eso. Pero ya la logística del regex no hubo un proceso de programarlo. Fue como que cuando yo escriba esto, tiene que pasar esto. Pero al final la logística está en el intermedio. No, tú no programaste regex. Tú puedes tener una idea de ponerle reglas a regex y hacer un programa que cuando tú le pongas regex y un texto como que lo valide. Pero no se programó la parte de lenguaje únicamente, como que voy a tirar código para crear lenguaje, sino para la herramienta que sí lo va a entender y lo va a poder traducir. ¿Ustedes consideran que se tendría un lenguaje sin compilador? Sí, sí, tú puedes crear un lenguaje sin compilador, solamente que la máquina nunca lo va a entender. Pero es que ya existen lenguajes sin compilador. JavaScript no usa un compilador, es un intérprete que utiliza. El browser lo que hace es que interpreta JavaScript. No es que directamente lo compila. Sí, pero es igual. ¿Ustedes crearían La pregunta es de un lenguaje sin intérprete y sin compilador? Cuando tú creas un lenguaje sin compilador o sin intérprete, tú no estás programando. Tú no programaste nada. Tú puedes decir como que yo quiero hacer un lenguaje como que yo no sea LED ni con bar, que yo escriba AO y esto me va a decir que aquí va después una variable. Y tú puedes como que pensarlo y tú puedes incluso, pero tú no puedes programar es para que esa vaina se cree. Eso es algo como que únicamente creativo o como que tú puedes escribirlo en un cuaderno, pero tú no utilizas C para hacer ese proceso. Eso es totalmente creatividad tuya. Ya lo que tú sí programas es la herramienta que va a entender esas reglas que tú definiste para tu lenguaje. Ok, ahora sí. exactamente. Entonces, Realmente nosotros en nuestra parte diríamos que sí. Tú puedes crear las reglas, tú puedes crear el lenguaje en sí. Lo que pasa es que no va a ser no va a seguir, es decir, no va a tener como
un físico, Espérate, sino espérate un segundo, déjame el responder. compilador que va a interpretar las reglas que tú creaste. Bueno, sí. Como él decía que si se puede crear un lenguaje de programación sin compilador, claro, ahí está JavaScript, que lo que usa el motor V8 de Google, y lo que hace que sirve de intérprete con el navegador, sin tener que compilar. Claro, yo no te puedo decir como que tú puedes crear un lenguaje de programación sin programar, pero tú no puedes programar un lenguaje de programación. Ahí que está toda la parte mía que yo estoy en desacuerdo. Pero tú sí puedes crear un lenguaje de lo que sea, hasta de programación, sin programarlo. Claro, si tú no programas, tú nunca vas a tener un sistema que lo entienda. Pero ahí que está la parte, tú no programas un lenguaje de programación. Tú puedes crearlo, sí, y pensarlo, ponerle sus reglas, etcétera. Bueno, primero, con compilador, yo también me estoy refiriendo al intérprete. Además de eso, porque se me había olvidado mencionar el intérprete, pero igualmente, ajá. Entonces, llegamos a la conclusión de que el compilador o el intérprete son codependientes del lenguaje. Bueno, el lenguaje es codependiente de eso, porque no sería un lenguaje de programación por eso, sí un intérprete, ya que en el compilador se definen las reglas. Solo es dependiente si tú lo vas a usar para que lo entienda una computadora. Pero tú puedes hacer un lenguaje y no programar. Tú puedes hacer un lenguaje y escribir en tu lenguaje, pero si tú no haces un programa que como un compilador o un intérprete, tú nunca vas a poder hacer que una computadora lo entienda. Ese es el punto. Pero tú Ok, no es condependiente. es Solamente que, depende si el propósito. es que la computadora no va a entender cuando tú creas un LED, un cons, la computadora entiende 0 y 1. Obviamente, si tú no haces un compilador o Exacto. un intérprete, nunca va a funcionar ese lenguaje. Entonces, Exacto. si el lenguaje es dependiente del compilador, tú puedes crear un lenguaje, pero de programación no, ya que para ser de programación la computadora tiene que entenderlo, es decir, que es dependiente del compilador o el intérprete. No. Podemos decir que como el lenguaje y el intérprete son codependientes, tú puedes programar un compilador o un intérprete. Repítelo. No te O entendí. sea, tenemos que el lenguaje es dependiente del compilador y del intérprete. Es decir, un lenguaje solo no puede ser un lenguaje de programación porque la computadora no lo va a entender. Entonces, lo que se hace es programar un intérprete o un compilador para que en la computadora lo entienda el lenguaje que tú estás creando. Es decir, que el lenguaje y el intérprete o el compilador son uno solo para ser un lenguaje de programación. Ok. Pero a lo que estábamos diciendo ahorita era sobre que si sobre un lenguaje se puede escribir otro lenguaje. A mi opinión, yo entiendo que sí, ya que C++ se extiende de C. Yo también opino lo mismo. Ok, ok, mira, referente a lo que tú dices, man, realmente yo entiendo que tú dices que, que el lenguaje de programación es lenguaje de programación cuando tiene el compilador y el intérprete, pero realmente no, porque lo que define al lenguaje en sí como tal es el conjunto de reglas, la sintaxis, la semántica que tiene ese lenguaje. Ahora, que sea útil para que tenga utilidad realmente, ahí es donde tú necesitas algo que lo tome, lo interprete y le diga a la máquina, güey, esto que dice este lenguaje es para hacer esto. Esto que dice este lenguaje aquí es para hacer esta otra cosa. ¿Tú entiendes? Eso es lo que hace el compilador o el intérprete. Por eso te digo, Yo, el lenguaje en sí puede Richard, existir, sí, la, sí. Richard, espérate, yo tengo que irme a comer, pero déjame explicar una última cosa. Mira, yo puedo inventar un lenguaje, cualquier lenguaje, yo puedo hablar mierda aquí. Y si ustedes no me entienden, eso no es ningún lenguaje. Tiene que haber un entendimiento para que eso sea un lenguaje de verdad, porque tiene que haber comunicación. Da igual, si tú te inventas una loquera, eso no va a funcionar si tú no tienes un compilador. Pero esa es la funcionalidad del intérprete o compilador, que se pueda comunicar con la computadora el lenguaje. Entonces, mi conclusión es que
tú puedes programar un lenguaje en otro lenguaje, ya que un lenguaje no es un lenguaje sin un intérprete y sin un compilador. O sea, yo estoy mencionando los dos. Ajá, exacto, ustedes entienden. Me tengo que ir a comer. Ya ustedes pueden seguir sin mí, creo. Bien. No lo logramos, Ricardo. No, de manera. Dios No, mío. es No se que pudo. ustedes tuvieron que poner, por así decirlo, la teoría de el huevo y la gallina. Porque él se quedó como, ok, Ahí está. de C++, qué sé yo, se usó C. Entonces tú tenías que poner el ejemplo de que, qué sé yo, de algo tan básico, por ejemplo, qué sé yo, assembly, de dónde apareció el primer lenguaje. Porque, ok, él dice que un lenguaje se puede programar a través de otro. Mentira. Porque al final del caso, Y perdón. tú también puedes hacer un lenguaje, que tú puedes hacer un lenguaje, te moriste, y ese lenguaje nadie lo va a entender. Como que no necesariamente que todo el lenguaje la gente lo tiene que entender. Claro, si tú no haces una documentación, un intérprete, no va a haber forma de saber lo que realmente dice ni ejecutarlo, Claro, pero tú puedes hacer un lenguaje de programación que nadie entiende y no funcione. claro. Es verdad. Es que, bueno, mira, primero que todo, por eso Ese que fue el yo último punto pregunté. de él. Ah, sí. Por eso yo le pregunté al principio que para ustedes que era un lenguaje de programación, ¿no? ¿Verdad? Porque para algunos, un lenguaje de programación ya viene incluyendo, por así decirlo, el ecosistema entero que vendría siendo lenguaje y compilador. ¿Tú me entiendes? Y hay otras personas que lo toman más, por así decirlo, literal, que el lenguaje es, por así decirlo, por ejemplo, las especificaciones, que primero se define la sintaxis, luego la semántica, luego las características del lenguaje. ¿Tú me entiendes? Entonces, al final del caso, esas especificaciones tú las desarrollas, pero en ningún momento las programas ni las estás codificando, por así decirlo. O sea, tú lo que realmente desarrollas es compilador o intérprete, que es, por así decirlo, lo que te va a ejecutar la semántica de tu lenguaje. Estoy de acuerdo Pero contigo. el lenguaje en sí, como tal, desde que tú defines la semántica, ya de que sea útil, ya eso es otra cosa. Exacto. ¿Tiene algo que decir, Eduardo? Yo entiendo que un lenguaje es un concepto abstracto que define una cantidad de cadenas que pertenecen a algo que para alguien tiene sentido. Obviamente, lo que yo acabo de decir es muy abstracto. Tú no puedes programar un lenguaje de programación y Manacés dijo eso ahorita, hace un ratico, cuando habló de que tú no puedes programar el español. Ahora, tú puedes programar un compilador de un lenguaje de programación o un intérprete, pero el lenguaje en sí es abstracto. Estoy de acuerdo. Había una disyuntiva si tú puedes programar un lenguaje, para lo cual yo voy a entender que es un compilador o un intérprete, en el mismo lenguaje. Sí, sí se puede, y creo que todos los lenguajes son así, o casi todos. Ujú. Si ustedes han descargado el código de un compilador o un intérprete, como por ejemplo TypeScript, no sé quién fue que lo mencionó, pero tiene toda la razón. Eh, TypeScript está hecho en TypeScript. sí. Mono está hecho en C Sharp. Y así. O sea que no hay ninguna algo que le impida a C estar hecho en C. O sea, ¿por qué no? Y alguien mandó un contenido, no me acuerdo cómo que se Yo- llamaba, autorregresión, algo así, no recuerdo, en la que cuando ya con un lenguaje de programación ya llega a cierto punto, puede, con ese mismo lenguaje, volver a escribirse, o el mismo compilador se puede ir creciendo, o, mejorando con el mismo lenguaje. Alguien lo Bueno, mandó. ah, sí, creo que lo mandé yo. El concepto es bootstrapping, que vendría siendo que, por ejemplo, cuando Sí, supongamos es que tú correcto, tienes, Brian. sí, por ejemplo, que tú tienes un proceso inicial, ¿ok? En tu lenguaje de programación. Por ejemplo, yo tengo lo más básico del lenguaje de programación. Entonces, a través de eso más básico, tú vas desarrollando tu lenguaje a través del bootstrapping, haciendo desde lo más básico hasta lo más avanzado, por así decirlo, de tu lenguaje. Que a partir de tu lenguaje, que es súper básico, lo vas desarrollando mucho más avanzado y vas haciendo más, por así decirlo, fórmulas y eso. Sí, Brian, así mismo como tú dices, el bootstrapping es una versión del lenguaje de programación que obviamente está hecho en otro lenguaje que soporta el hecho de que tú te montes encima de él y lo crees a él mismo. Entonces, a la hora de tú buildear un lenguaje, un compilador de lenguaje de programación,
el propio proceso de build lo que hace es descargar esa versión anterior. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace mucho tiempo, de una vez que yo hice una contribución en el builder, en el lenguaje de Mono, en GitHub. Para yo poder buildear ese compilador, yo tenía que descargar una versión como que 1.29, creo, algo bien viejo, que era un compilador de C Sharp, y que en eso era que estaba hecho Mono. Iba por la versión creo que 3 o 4, pero para tu buildearlo tú tenías que descargar esa versión, y en esa versión tú tienes que compilar Mono, que estaba hecho en Mono, para poder entonces usar la siguiente no sé, las siguientes iteraciones, las siguientes features del mismo lenguaje de programación. Obviamente, en la versión 1.29 quizás tú no podías usar generics, por ejemplo, y tú tenías que hacer Mono en una forma más arcaica, por decirlo así. Y si tú querías usar generic en C Sharp, para hacer C Sharp, tú tenías que tener como que otro bootstrap, diciendo como que esta versión del compilador está bien establecida, bien depurada, está en un repositorio, no sé, si fuera, digamos, Linux, está en el apt repository, o está en GitHub, o está donde quiera que sea un lugar estándar, y tú puedes decir, ok, de ahora en adelante, para yo buildear C Sharp, yo tengo que descargar esa versión. Muy interesante, muy interesante. Sí, muy interesante. Y también en una mandaron un link de EDTeam que decía cómo programar un lenguaje de programación, pero después tú te ponías a leer lo que decía. Era literalmente lo que estamos hablando ahora, que primero está la parte de la creación de la sintaxis y la semántica que le vas a poner, y después tú programar el compilador. Así que el título estaba engañoso. Lo que decía el título no era necesariamente lo que estaba realmente explicando. Así que mucho cuidado con lo que leen por ahí o ven un videíto. Perdón, repite el título. Exactamente. Mánase, por favor, repite el título que se me fue. Mandaron de EDTeam. Era Ajá. cómo programar un lenguaje de programación. Así decía el título. Ok. Lo mandaron. Ok, ¿y qué era lo que Pero- decía? Porque hasta ahora lo que tú mencionaste no me pareció como descabellado tampoco. Sí, o sea, literalmente cuando tú te pones a leer, yo me puse a leerlo porque decía cómo programar un lenguaje de programación, pero cuando tú te pones a leerlo, lo que dice es exactamente eso, que tú primero pones la sintaxis y la semántica del lenguaje que tú quieres tener, y cuando tú lo defines, hay que tú programas el compilador para ese proceso. O sea, lo mismo que estamos hablando ahora, que tú no programas un lenguaje de programación. Tú programas Ok, el bueno, A, yo pero lo entiendo. no por nada, pero eso no es mentira. Espérate. Tú dijiste después de eso, tú dijiste que dijeron en el coso que había que programar también el compilador. Es decir, ¿Y qué fue? que para programar un lenguaje de programación tiene que incluir el compilador. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes hacer un lenguaje de programación sin el compilador porque no va a funcionar. Lo que no va a ser es útil, pero sí va. Pero Bueno, es que no importa. Tú pasas un lenguaje tiene que ser útil obligatoriamente, porque si no, no es un lenguaje. Los No, lenguajes no. sirven para Tú puedes hacer un lenguaje para inútil. comunicarse. Tú puedes hacer un lenguaje inútil. como Tú puedes hacer un tú vas lenguaje que a solamente lo Un entiendes lenguaje tú. inútil. Espérate, Mánase, Digamos que tú, espérate, para que termine. Sí, sigue ahora. Sí, sí, Marcel, tú verás a que él termine, pero estoy de acuerdo contigo. Los lenguajes sirven para comunicarse. O sea, los lenguajes normales, lo que nosotros hablamos, sirven para comunicarse. Si tú haces un lenguaje que no sirva para comunicarse, tú no estás haciendo un lenguaje. Ya, pero ¿Alguno aquí sabe lo que es Esperanto? me suena, pero no te puedo decir. Pues, yo creo que es Es un como un idioma. derivado del. Me suena. Ok. ¿Tú entiendes que ahora mismo te serviría para comunicarte? Es un idioma. Exactamente, es un conjunto de strings que te permiten transmitir un mensaje. Que nadie lo use es otra cosa. Exacto. Pero existe como tal. Yo entiendo que hay mucha utilidad en inventar un lenguaje, y al final, en su carrera de programación, ustedes van a ver que muchas cosas son un sublenguaje de algo. Un framework es un sublenguaje de algo. El mismo, qué sé yo, React.
no quiero meterme muy lejos en esto porque estamos hablando de lenguajes. Pero quiero tocar un poco una librería para decir, el hecho de que tú uses React de una forma significa que para ti es como que algo idiomático, como que tú haces el frontend de esa manera, ese es tu lenguaje, ese es tu intérprete de cómo tú defines un frontend. Y que no tenga el lenguaje no tiene que tener compilador ni intérprete. Puede ser una atracción arriba de otra. Lo único que tiene que tener el lenguaje es comunicación, porque para Sí, eso sirve un lenguaje. sí, tú tienes que poder definir Si no, algo. no es un lenguaje. No es un lenguaje. Es decir, que es obligatorio. Un lenguaje de programación tiene que tener comunicación. ¿Comunicación con qué? Con la máquina. El español tiene comunicación entre los que hablamos español. No sé si leyeron mi pregunta, la voy a hacer por aquí. No sé si... No la leí, no sé, no me fijé, pero dime a ver, Frank, un placer. Ey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, en el chat fue. Igual la repito. O sea, yo entiendo que un lenguaje de programación es un lenguaje que nos permite comunicarnos con la máquina. ¿Estamos de acuerdo ahí? No necesariamente con la máquina. Tú puedes comunicarte con una virtual machine o puedes comunicarte con nada en particular, es un lenguaje. O con otro No, lenguaje. o sea, puede ser el lenguaje, pero si es de programación, no quiere decir que es con la máquina al final que se comunica. Por eso decimos que es de programación. No necesariamente. ¿Qué lo hace un lenguaje? Conceptualmente, ¿qué lo hace un lenguaje? O sea, puede Existir. ser un O lenguaje, sea, pero yo digo de programación específicamente, porque el lenguaje puede ser español, puede ser francés, puede ser un idioma que tú te inventes, y es un lenguaje, pero yo me refiero específicamente al lenguaje de programación. Pero igual, déjame terminar la pregunta para ver si yo soy en lo correcto, ¿no? La pregunta es la siguiente, o sea, si puede existir un lenguaje de programación sin intérprete o compilador, porque Manasseh dijo que sí, tú puedes crear un lenguaje que no haga absolutamente nada, pero puede seguir siendo un lenguaje de programación. Entonces mi pregunta sería, ¿qué características lo hace ser un lenguaje de programación? Y nada, por ahí va mi pregunta. Yo hablo realmente de lenguaje general, que tú puedes crear un lenguaje sin que sea funcional. Dame favor, espérate, te lo pido, por favor, espérate. Diablo, Frank, Dale. tú eres duro, Frank. Yo te quiero, Frank, diablo. ¿Para decir algo? Yo sé que le voy a decir algo, pero... ¿Lo Anda. muteó? No, es que Frank me sorprendió, es demasiado duro, Frank. Habla. Ok. ¿Y el punto? No, que me emocioné y todo, es que no se Ok, puede, me dale. gustó la pregunta, Frank. No, duro no, duro son los que están aquí. Yo solamente estoy haciendo una pregunta para aprender de ustedes. Bueno, Manasseh, mira, para no cortarte mucho, que yo creo que tú quieras hablar, a lo que dijo Fran más o menos. Por ejemplo, que supongamos que yo creo un lenguaje, pero un lenguaje de idioma, ¿ok? Yo creo un lenguaje que se llama dominicanos, ¿ok? Por ejemplo, entonces yo agarro y empiezo a definir reglas gramaticales, empiezo, qué sé yo, a escribir diccionarios y empiezo tú sabes, por así decirlo, a definir mis reglas de mi lenguaje. Al final del caso, eso, por así decirlo, vendría siendo de su punto de vista, si ustedes lo consideran un lenguaje o no. O sea, ¿tú considerarías un lenguaje que yo, por ejemplo, haya definido con reglas gramaticales, si tenga mis diccionarios, si tenga todo definido ya, pero no hay una forma de hablarlo? Ustedes lo cogerían como un lenguaje de idioma, por así decirlo. Sí, un lenguaje de programación, claro, pero a lo que yo me quiero hacer entender, también tú lo puedes hacer referencia como un lenguaje de programación. Ponlo como que el lenguaje de programación son las reglas gramaticales que yo mencioné, diccionario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el compilador vendría siendo la forma, por así decirlo, en otra boca, que nosotros hablamos y nos escuchamos y podemos entendernos. Ujú. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Yo diría que sí. Aunque sea únicamente por dibujo, tú puedes comunicarte con alguien de esa forma. No, perdón, pero tú puedes repetir rápidamente para yo entenderte mejor ahí. Porque creo que me perdí. Ok, supongamos que ahora yo creo un lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Un idioma, perdón, un idioma. Un idioma que lo vamos a nombrar ahora Pepito, ¿ok? Vamos a poner otro nombre. Entonces a Pepito le defino reglas gramaticales, semántica, diccionarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No, verdad?
Pero Pepito no tiene una forma de comunicarse. O sea, Pepito no tiene una forma, por así decirlo, de... en este caso del lenguaje de programación vendría siendo el compilador, ¿ok? No tiene una forma de expresarse, ¿ok? ¿Tú eso lo considerarías un lenguaje de programación? A pesar de que yo escribí las reglas, diccionarios y semántica, por así decirlo. Pero en ese caso, no entiendo cómo no tiene forma de interpretarse si Pepito exactamente dijo cómo se interpreta y cómo se hace. Él mismo es el Eh, compilador en ese caso, exactamente, entiendo yo. exactamente. Claro, O pero intérprete. exactamente, claramente. Yo definí las reglas, pero tampoco, por así decirlo, hay una forma de hablar, tú sabes, de decirlo. Si no tuviéramos la boca, ¿cómo se haría? Bueno, Pero- tendríamos por señas cómo se comunican las personas sordomudas que usan señas. Exacto. Bueno, en programación tú no vas a programar con señas, me imagino yo en compilador, tú sabes. No, no, Pero Mira, no. bueno, me gusta mucho la persona que dijo el lenguaje por señas, porque... No, o sea, sin relajo, porque yo entiendo que el simple hecho de la existencia de un compilador significa que tú quieres convertir una cosa a otra. Eso es lo que es un compilador. sí, la verdad. Tú tienes una cosa escrita en el lenguaje source, en el cual posiblemente tú estás inventando, y tú quieres que esa cosa esté redefinida, reescrita en otra cosa que es el target, que posiblemente sea el lenguaje de máquina, o sea el lenguaje de la V8 de Google, o sea el bytecode de Java, o sea el CLI de .NET, o sea el sublenguaje de Erlang o cualquiera que sea, cualquiera variante de assembly, de language code, dependiendo del architecture del CPU que tú estés targeteando. Al final, compilar es convertir un lenguaje a otro. La verdad. Exactamente. Y realmente lo del concepto, lo de la parte conceptual Digo, del lenguaje. bueno, Ricardo, y me gustó el tema de señas, porque señas también es un lenguaje. Quizá yo pudiera convertir eso de un lenguaje y un compilador que convierta algo de un lenguaje a señas, ¿no? O sea que llegamos a la conclusión de que es necesario el compilador para poder hacer un lenguaje de programación. Y respondían a la pregunta de Frank. Sí, claro. Si tú quieres un lenguaje de programación, tú necesitas como que un vehículo en el cual tú puedes transmitir la instrucción a la máquina. Y al final, para hacer eso, tú necesitas un compilador. Exacto, algo que lo Es interprete. es O cierto, pero al sea, final, bueno, perdón, disculpa. Pero al Claro. final lo que quiero decir es que si para tú crear un lenguaje de programación, tú necesitas obligatoriamente un compilador, tú no puedes crear el lenguaje de programación sin el compilador. Claro que puede, claro, sin compilador. El lenguaje de programación es abstracto. Se puede. Exacto. Ok. es Sigue, que, Alejandro. es que ustedes están separando cosas que no deben ir separadas porque un lenguaje es literalmente... En Bueno, desacuerdo. Pero es que No entendí. No te sigo ahí. Mira, Tú puedes- según la RAE, según la RAE, el lenguaje es un sistema de comunicación. O sea, que tú necesitas comunicar algo para que sea un lenguaje. O sea, ese conjunto de sintaxis tiene que transmitir algo obligatoriamente. Sea por un traductor, por algo, por cualquier cosa, tiene que transmitir algo. Ok, Y pero para eso sirve el compilador. si tú dices No son conceptos separados, sino que van juntos. Ok, aquí hay un lenguaje que es se que llama Archie, no, 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 un lenguaje un extrema- momento, Manassés. Es que, no, Dale. ejemplo, alguien que habla inglés y quiere aprender español, ¿qué necesita para poder aprender español? Un diccionario. ¿Cómo funciona el diccionario? ¿Como un intérprete o compilador? Que las palabras que están en inglés se las va a traducir al español. Y ahí entonces, en base a eso, esa persona irá aprendiendo el español. Si no hubiera diccionario de español, alguien que habla inglés no podría comunicarse con alguien que habla español, ya que prácticamente el traductor es el diccionario, desde mi punto de vista, claro. Y Sí, ambos son lenguajes, pero, ¿verdad? Espérate. pero respondiendo a su Pero pregunta, espérate. Pero imagínate que tú seas la única persona que tú hablas inglés y tú te namaste con otra persona que habla un solo idioma. O sea, tú estás hablando un idioma tuyo y la otra persona está hablando un idioma propio de él. ajá. Ese traductor, vamos a decirlo así, ese traductor es la única forma de comunicación que tienen.
tu lenguaje Pero, sirve para tú comunicarte. ¿Y para comunicarte con quién? Con el compilador. Ese compilador traduce al otro lenguaje. O sea, si tú no tuvieras esa forma de comunicarte con otra persona o con otra cosa, o sea, con el compilador, no fuera un lenguaje. Tú estuvieras hablando baba, tú solo. Sí, si el compilador no existiera, igual yo tenía dos lenguajes como quiera. sí, eso mismo voy a decir. No, o sea, según la RAE, no puede ser un lenguaje si tú no tienes Mira, comunicación. es una herramienta de comunicación, ¿verdad? Estamos claros ahí. Pero un lenguaje que hablaba hace 1000 años y que lo entendían ellos, que ahora mismo nadie lo sepa hablar, no lo significa que no haya sido un lenguaje, porque al final tú puedes hacer tú una herramienta de comunicarte que tú le entiendas y como que tú te mueres y nadie la aprende. Al final fue una herramienta que sirve para comunicarse, lo que nadie puede utilizarla porque no lo sabe, pero al fin, como es una herramienta, pero que nadie la entienda, no sé yo, que ya no se convierte en un lenguaje, al final sigue siendo un lenguaje. Y el compilador es como para tú entenderlo. Dale. En lengua española, a los lenguajes que no se hablan, que no existen, o sea, que están muertos, pero Ajá, ajá. se sabe que se hablaron, se llaman lenguas muertas, o sea, que están muertos. Eso es como hablar de PHP, pero PHP sí se habla, ajá, ¿entiendes? Como nadie sabe hablar ese lenguaje, nosotros sabemos que era un lenguaje que se hablaba, pero está muerto, por eso se llama lenguas muertas. No, respeto Si para tú quieres, PHP. puedes buscar el término. Repito para PHP. No, loco, eso Es para mí eso relajando lo del PHP, es relajando lo del PHP, por si acaso. Ok, pero PHP ¿estamos en una es clase de muy lengua española o de qué? ¿De qué estamos hablando? No, porque si estamos hablando de lenguaje, es igual el término, porque por eso se llama lenguaje. Estamos hablando de lenguaje de programación, no lenguaje Ok. como tal. Exacto, exacto. Igualmente con la definición que tiene en lengua española, eso Pero sirve, no. porque por eso le pusieron lenguaje de programación. No necesariamente, porque una máquina, tu computadora no entiende el español. Pero entiende ceros y uno. Ajá. Exacto. Y cero Y y la uno es ¿Y qué dice computadora, la RAE de los ceros y unos? exacto. Buena binario. pregunta, Eduardo. Pero lo mismo. O sea, el lenguaje de programación sigue la misma definición del lenguaje. Lo único que es para programar. O sea que si ese lenguaje no programa, no es un lenguaje de programación. Pero, o sea, al final creo que ya estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, yo entendí que concluimos que sí, un lenguaje de programación tiene que comunicarse con la computadora, tiene que hacer algo para que sea un lenguaje de programación, no solamente un lenguaje. Pero yo quiero ir, si terminamos acá en este punto, yo quiero ir a otra pregunta, que es el tema principal, si me lo Dale. permiten, si no. Dale. Ok, el tema principal sería, o un comentario que hizo Alastor, que quiero como que todos salgamos de aquí entendiendo esa parte, que dijo que C fue programado en C, y creo que Eduardo dijo que está de acuerdo y que es posible, pero Manasés dijo que no. O sea, al final, ¿están de acuerdo o no en esa parte? En verdad, yo estoy de acuerdo porque sí se puede usar C para programar C como se hizo TypeScript. En esa parte yo diría que sí. Pero cuando decimos que C fue programado en C, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque no estamos diciendo que el lenguaje se definieron sus reglas No. en el mismo proceso, No, sino que no. se definió algo que lo interpretó y puede compilarlo, ¿no? No, lo que Porque las pasa. reglas de las expresiones que se utiliza C no fueron definidas con C, probablemente con Ricardo, inglés y eso. Claro. Ricardo, eh, mira, el problema es que no estamos, que se sigan definiendo un lenguaje separado del compilador o del intérprete. Eso es la misma vaina, las dos cosas. O sea, si tú programas un compilador o un intérprete, tú estás usando un lenguaje de programación. Bueno, a ese punto puede ser que definimos lo que es el lenguaje como. Diablo. Bueno, Bueno, lo que pasa es que yo creo que en esa parte tendría que haber quizá, Eduardo hubiera sido un buen moderador, pero Eduardo está, ¿sabes? Como dándole una ayudita al Team Manasseh.
Pero realmente lo de definir, lo de separar el lenguaje y el compilador, tú puedes buscarlo y te va a decir lo mismo conceptualmente, como dijo el mismo Eduardo, cuál es la parte como abstracta, él puede existir sin el compilador. El compilador, de hecho, no va a tener sentido si no existe el lenguaje, ¿verdad? Porque tú no vas a hacer un compilador si no hay algo que compilar. Por tanto, cogito, primero pienso que no existe. Entonces, si el lenguaje, para que el compilador exista como tal y tenga sentido, depende del lenguaje, no viceversa. El lenguaje como tal puede existir. De que sea útil es otra cosa. Útil. ¿Eh? Loco, el lenguaje no puede existir porque literalmente es un medio de comunicación. El compilador sí puede existir solo, sin ninguna regla. Es más, tú puedes definir las reglas ahí, pero si no hay nadie escribiendo el lenguaje, ¿de qué te va a servir? El compilador sí puede existir, puede tener definidas todas las reglas del mundo ahí. Y si tú no escribes en el lenguaje que define ese compilador, eso no va a servir para nada. Pero lo mismo que te acaba de decir el compilador, yo lo puedo decir el lenguaje. Dilo, a ver, Ya usa un revés. lenguaje de programación y prográmame algo sin usar un compilador, un intérprete. Lo mismo puedo decir el compilador. Exacto, porque son codependientes, es decir, que tú no puedes hablar separadamente de un lenguaje y un compilador, Sí porque son la puedo, misma vaina. Son la misma sí vaina. Los puedo. lenguajes de programación llevan compilador o intérprete, no son diferentes. El lenguaje no está separado, el lenguaje de programación no está separado en lenguaje y compilador, sino que son la misma vaina, se complementan. Se fue Eduardo, mierda. Aquí yo, nada, pero por eso yo estaba diciendo anteriormente que el concepto en sí es muy abstracto, o sea, no podemos decir, bueno, cada quien por así decirlo va a tener su punto de vista del lenguaje de programación, y eso fue lo que yo quise inicializar con el tema, que para ustedes quiero un lenguaje de programación, porque hay gente que piensa, bueno, cada quien, que piensa que un lenguaje de programación es, por así decirlo, la definición de sintaxis, toda la elaboración de, por así decirlo, del lenguaje, y también incluye lo que vendría siendo el compilador para que funcione ese lenguaje. ¿Tú me entiendes? Pero hay gente, otra gente que no, que toma que el lenguaje de programación literalmente es diferente o separado del compilador. Entonces, para que ahora ustedes definan, para ustedes, ¿qué sería? ¿La unión o separados? Yo diría que no son lo mismo, o sea, no van juntos, porque un compilador también puede separar mucho lenguaje, como yo he dicho anteriormente. Como dijo Eduardo ahorita, el de .NET, CLI, si no me equivoco, que es ese para compilar el C Sharp, F Sharp y Visual Basic, un solo Loco, compilador para el punto net lenguaje. es un IL, framework. IL, no se lee, malamente. Yo dije se leí ahorita, pero es IL, Intermediate Language. Sí. ¿Qué tú vas a decir no sé si es Alastor, Alastor. Alastor? .NET es un framework. O sea, eso no es un compilador. Y eso Nope. no es compilador de lenguaje tampoco. Ok, pero .NET no De es un hecho, framework. sí lo es. Sí lo es. Cuando tú compilas algo en C# se vuelve IL. De Pero O un sea, lo que lenguaje yo .NET, me a otro. refiero es que ese no es compilador específico para el lenguaje. Y es un framework. .NET es un framework. No es un compilador específico. .NET no es un framework, realmente es una plataforma de desarrollo en la que tú tienes muchos No, no frameworks, un tiene más. compilador, lenguajes. Pero bueno, .NET no es un framework, es una plataforma de desarrollo en la que tienes muchos frameworks, tanto para desarrollo de escritorio, varios, WPF, UWP, WinForms, tú tienes desarrollo mobile con C++, incluso, bueno, eso realmente sería Visual Studio que tiene esa vaina. Pero tú para desarrollo de escritorio de mobile con Xamarin, con .NET MAUI, desarrollo de web con backend, tú tienes para frontend también. .NET es la plataforma que tú puedes desarrollar pila de cosas. IoT, creo que hasta videojuegos, si no me equivoco. Entonces, no, .NET no es un framework, son muchos frameworks, un compilador y varios lenguajes que viene en un paquete entero. Está Te dejo bien, hablar, Eduardo. pero literalmente Microsoft define como a .NET como un framework. Y si tú lo buscas en la Wikipedia, dice framework. O sea, es un framework. loco, es que tú no puedes llevar, loco, yo puedo ir a la Wikipedia ahora mismo y decir que PHP Y, está hecho en CSS.
Y el que lo vaya a buscar, se lo puede creer, porque yo puedo Yo, decir yo que sé, loco, pero si Microsoft lo define, que fue Microsoft que lo creó, tú no puedes llevarle la contraria a Microsoft, pues fueron ellos que Ahí lo decidieron. está la documentación de Microsoft, lo que dice Microsoft de lo que es .NET. Te dejé la documentación oficial, que dice .NET es una plataforma de aplicaciones gratuitas de código abierto respaldado de Microsoft. Es una aplicación segura, una plataforma que tiene muchos lenguajes, etcétera, muchísimas cosas. Lo Manasseh dice Microsoft. Está bien, loco, pero ¿qué tiene que ver eso con un compilador? Eso sigue siendo un framework, pero un compilador, ¿qué tiene que ver eso con un compilador específico? no Si es, eso no es un no es compilador específico, para loco, un lenguaje. loco, la documentación te está diciendo que no es un framework. Es, .NET es una aplicación, es una plataforma de aplicaciones, como lo estaba diciendo Manassés. Entonces, no es un framework como tal, como tú lo dices. Entonces, ese conjunto de aplicaciones trae su propio compilador, lo que quiere decir Manassés. Está bien. El compilador de .NET no es específico, o sea, no es para un solo lenguaje, sino para muchos. O sea, no es compilador de lenguaje en especial, o sea, el compilador específico para el lenguaje. O sea, Corrígeme, mira, Eduardo. tú has visto Node puede ejecutar TypeScript, pero ¿con qué pueden ejecutar Node TypeScript? Con librería externa. Exacto, pero no lo ejecuta nativamente. Bueno, para eso mismo, el mismo desarrollador de Node desarrolló Deno para esa misma problemática, ya que Sí, Node no puede ejecutar nativamente TypeScript, pero Deno sí puede. exactamente. Entonces no está ejecutando dos lenguajes, sino que lo está dando en otro intérprete. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Lo que yo estoy diciendo es que hay cosas específicas, ¿tú entiendes? No es que tú puedas coger y compilar con un solo compilador, tú compilas 5 lenguajes diferentes que tienen semántica diferente, tú no puedes hacer eso. Sí, no creo que sí es GC algo así que se llama, que C++, compila C, no, el GCC. compilador GCC, GCC. SC, eso yo creo que compila C y C++. Entonces sí, un solo compilador puede compilar dos lenguajes, creo, no sé. No, y Creo que compila más inclusive. GCC, Compila más. sí. GCC nada más trae, o sea, hay GPP, era GCC y G++, algo así, que compila, uno es para compilar G++ y el otro para compilar C, nada más, pero traen dos, en realidad. Perdón. Corrígeme, Eduardo, que dijiste que .NET es un runtime. ¿Me quiere corregir algo que dije? No, yo no estoy creyendo nada. Todo bien. Bueno, Estoy aquí, fluyendo aquí. si me permiten, yo voy aquí que están preguntando por el chat, están haciendo preguntas, ¿no? ¿Verdad? Para ver si a ustedes les gustaría responder. Bien, nos vamos con Donald, que pone, pregunta lo siguiente, según lo que he escuchado, ¿se puede crear un lenguaje con otro, pero con cuál de ellos es el mejor para crearlo? Y si tuviera un ejemplo de crear uno, ¿con cuál o cómo sería? Yo tengo que responder o lo va a hacer otra No, gente, no, o pues yo sea, dejarte. ustedes Es pueden responder que, quien bueno, quiera responder. es que como tal, como dijo Manassés, un lenguaje no se crea así de la nada. Por ejemplo, tú no puedes coger C y ponerte a tirar código y que creaste un ejemplo Rust, por ejemplo. Tú no puedes hacer eso. Ahora, tú creas el compilador que coge ¿Por la qué no? sintaxis, el lexer, y al final ya sí puede, como te digo, ya sí puede, a base de eso, crear el lenguaje. Y lo puedo hacer en C, ¿verdad? Sí, exacto. Según tenga Bueno, pues se puede en C. ¿Cuál es el problema? Es verdad, ¿por qué tú no puedes hacer eso? Pero si alguien tiene otra opinión, pues bueno. O El sea, que tú acabas de compilador, programar, tú el acabas de crear compilador, una programación en C. el compilador tú lo hiciste en C. El Pero compilador. Pero llegamos a la conclusión de que el compilador es parte del lenguaje de programación, porque ustedes se devuelven cada vez. No. No, el compilador no es como que cada lenguaje viene con su vaina única, como que es un compilador y un solo lenguaje, Creo que como que podemos ya. llegar Un a un compilador, punto medio. Yo creo que podemos, cada vez que nos refiramos a un lenguaje, hablar de su compilador. Y yo entiendo que eso es compatible con lo que dice Elastic. Y también, o sea, como que no se sale mucho de lo que estamos pensando, porque es verdad que van de la mano. O sea,
mira a simplificar la conversación. Yo creo que cada vez que hablemos de lenguaje, hablemos de compilador. Eso es Sí. compilador y no del lenguaje. Y así que no hagamos esta conversación Bueno, tan complicada. bueno, aquí según la votación, ¿qué parte ganó el debate? Bien, veo nada más una votación en un lenguaje se usa para crear un lenguaje y veo 3 votos en un lenguaje es un concepto abstracto y no se usa otro lenguaje para crearlo. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? Te podría opinar Ah, que Pienso sí, que tú está puedes... extremadamente sesgado. Se ve ok. que fue Ricardo que la hizo. ¿Y tú, Manases? Sí, yo puedo opinar que tú sí puedes inspirarte en otro lenguaje para crear un lenguaje, pero ya no hay ningún proceso de tú tirar código para el lenguaje, sino ya para la herramienta que lo va a entender y lo va a interpretar y lo va a traducir a binario o a otro lenguaje. Pero sí, Ok. como dice Eduardo, hay un punto medio porque realmente cuando uno menciona un lenguaje muchas veces menciona al intérprete o compilador. Cuando tú instalas TypeScript, tú estás instalando el intérprete o el compilador, tú no estás usando realmente el lenguaje, tú estás trayendo lo que lo entiende para que tú tengas código y cuando tú lo ejecutes sí vaya a ejecutarse y funcionar. Exacto. Así que sí. Muy bien. Falto yo, ¿verdad? Yo no escuché muy bien lo que él dijo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Lo que dijo Manases. Sí. Ok, Mira que nada. lo que dijo Manases fue que tú cuando instalas TypeScript, tú no estás instalando como tal el lenguaje, sino el transpilador, en este caso que sería TCC, creo, TCC, sí, que es el que va a ayudarte a comunicar TypeScript a una versión de MyScript. Ah, ¿y qué conclusión se llegó con eso? Bueno, mira, mejor para que esté con la conclusión de esto, ¿no es verdad? Ricardo hizo una encuesta o votación, ¿no es verdad? Donde había 2 opciones. Entonces, para que tú des tu punto de vista. En una votación había un lenguaje, se usa para crear un lenguaje. Y en otra opción era un lenguaje es un concepto abstracto y no se usa otro lenguaje para crearlo. ¿A cuál tú estás de favor y por qué? ¿Qué fue? Espérate, que estaba escuchando otra cosa, pero dale, No repíteme, por relajes. favor. Estaba diciendo, no, sin relajo, dale. Ok. Mira, Ricardo hizo una encuesta, ¿no? ¿Verdad? Donde había Ajá. 2 opciones. La primera opción era un lenguaje se usa para crear un lenguaje y la otra opción era un lenguaje es un concepto abstracto y no se usa otro lenguaje para crearlo. ¿A favor de quién tú estás y por qué? Creo que tú me dices la vaina muy suave y ya más me olvidó que fue la primera. No, Ok, mira el chat, mira. mira el chat de Ben Stage y ahí tú verás la captura para que tú te des Ah, una Lo idea. que el mandó chat Ricardo. de esta llamada. Sí, 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 ¿Eh? Sí. sí, sí. el chat de Un Ricardo. lejos Mira se las usa para opciones. crear un lenguaje se usa para crear un lenguaje. La primera. O sea, que un lenguaje se usa para crear un lenguaje. Ok. Ujú. Pero no un lenguaje, sino un lenguaje de programación. Sí, Pero sí, sí. también un lenguaje normal se podría decir también, por la forma que está creado el español. Ok. Y según la otra encuesta que hizo Frank, ¿se puede programar C usando el mismo lenguaje C? ¿Tú qué opinas y por qué? O sea, tú a Mm, raíz de C puedes Sí, la respuesta sería, seguir la respuesta usando sería C sí. para programar el mismo lenguaje. Bueno, a programar C, para así decirlo. sí, Según lo que dijo Eduardo, pues sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Y tú, Alastor? Sí, ¿por qué? Bueno, claramente. sí, ¿y por qué? Porque tú puedes seguir haciendo C en C. O sea, tú puedes seguir programando C. Ya llega un punto de estabilidad que tú puedes seguir programando el mismo C y añadiéndole nuevas funciones con el propio C. Ok. Bueno, Ricardo, tenemos la caballería y no se logró, pero así terminamos. No, tranquilo, que todavía quedan temas de conversación. No quedamos aquí. ¿Qué más? El Ya, bootstrapping. ya. Sí, el ¿Qué bootstrapping. más? Sí, sí, muy interesante ese tema.
Después Ok, después si puedo adjunto, para así decirlo, enlaces, o más o menos lo mencionado. Y si ustedes también pueden compartir recursos o lo que ustedes quieran, que más o menos se trató sobre aquí, sobre la llamada, sobre el evento, para que la demás gente, que aunque sea que no tuvo, pueda revisar y pueda aprender un chiste, ¿sabes? Yo puedo aportar un tema. Ajá. ¿Cuál? Eh, es que si Fran se va a encojonar conmigo, No, pero tira pero para yo lo adelante. yo dilo. lo voy a decir como quiera. ¿Por qué ustedes creen que PHP no sirve? Anda el diablo. Es que el motivo de esta llamada no es para PHP. No, pero ustedes quieren cambiar la conversación. ¿Verdad? Eso es lo que el tema de la conversación no es que PHP sirva o no sirve. El tema de la conversación es, ¿se puede crear un lenguaje de programación con otro lenguaje? Si se puede. Sí, pero dije que había terminado la vaina y habían ganado ustedes, algo así. No, Entonces, No, o sea, según, al final es. según Brian dijo que había más cosas. Claro. Ahora hay más tema, ¿qué pasa? Porque al final, a raíz de todo esto, ¿cuál es el título? ¿Cómo se crea un lenguaje de programación? Al final no hemos tratado realmente ese tema. ¿Cómo ustedes crearían un lenguaje de programación? Yo no diría cómo ustedes crearían, yo diría cómo ustedes piensan que se crea un lenguaje de programación. Ok. ¿Cómo tú piensas que tú harías tu propio lenguaje de programación? ¿Con qué tú iniciarías? Más o menos de lo que hemos hablado y cómo tú lo desarrollarías. Es que, ¿por qué mira, a mí? No, cualquiera, Yo, cualquiera. Cualquiera. está bien, resuelve. mira, es que mira, lo primero por lenguaje sería la sintaxis y su semántica, en Ok, mi opinión, a la hora de crear un lenguaje. Luego ok, de tú empezar con la semántica, lo que sería la sintaxis, también estarían los paradigmas de ese lenguaje. ok. También está eso mismo que acaba de mandar Ricardo, el Lexer o el Lexical. Y, ¿no ves? Para mí con eso ya tú empezarías lo que sería la creación de un lenguaje y luego su intérprete o compilador. Ok. Entiendo. Bueno, realmente veo que más o menos se intentó tratar de todos los temas de aquí. Y nada, primero terminar con muchas gracias a todos los que estuvieron presentes aquí en el BC, sobre todo a los que pudieron aquí hacer el debate, Manaces, Watercoops, Alex, Alastor, también a los administradores de Ricardo, Marlon, Frank, gracias por estar. Obviamente Eduardo también, muchas gracias. Sí, Y nada, en verdad. Ajá. aportó mucho. Entonces queríamos darle gracias tanto a él como a la parte involucrada de Alterna, ya que realmente él aclaró muchos temas y bueno, eso nos ayudó en bastante punto a mí a Manacén, otra cosa sí, ayudó en cierto pequeño a Alastor y Eury, que Sí. Watercruz. Ok, perfecto. Bueno, al final tampoco es como que hicimos esta llamada como para que definir algo, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones a través, bueno, a raíz de lo que hemos hablado, ¿tú me entiendes? Porque al final cada uno va a tener conceptos diferentes del lenguaje, ¿ok? Alguno va a tener el concepto de que un lenguaje es simplemente la semántica y lo demás, y otros van a pensar, o bueno, creen que el lenguaje viene incluyendo con el compilador o intérprete, pero bueno, eso ya es a decisión de ustedes. Y nada, queríamos hacer esto para aprender también un poco, en verdad, me gustó la participación de todos ustedes. Y gracias por estar. Cualquier cosa, lo que se quieran unir, vamos a estar por el canal de programming o chill, para seguir hablando de otro tema. Ok, pues muchas gracias a todos y nada, espero que Eh, pasen buena noche. Dime. yo puedo decir una última cosa. Sí, 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 Bueno, si dale. no son saludos a tu abuela ni a tu hermana, sí. Eh, nada, un saludo a Frank, que es demasiado duro. Anda el día, che. Y, Bueno, pues terminamos y la bueno, llamada por hoy. Espero que le haya gustado, de verdad. Vayan saliéndose. Sí, ya. Y sí, muy importante, descarguen la aplicación de Gym Bros. Muy importante en todas las. No me enteré, Dios. Gracias por participar, mi gente. Pasen buena noche.